Pero tengo una reunión ahora maluca, pero hay que estar en la reunión. Hasta Ah, bueno. luego, doctor Jorge Eduardo, doctora Bueno, Elian, y hasta luego, chao. señores alumnos. Chao. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Cuántos Ocho. Ocho, han vamos. entrado ya? Cuatro. Dos, cuatro, cinco. Ah, bueno. ¿Qué más, Doc? ¿Cómo va? Bien, vieja, ¿cómo está la doctora Patricia? Eh, ya la habían, ya la desintubaron, Sí. la estaban poniendo ya como, o sea, ya la habían levantado, creo que ayer la pusieron en silla, ya va como recuperándose, Doc, ya afortunadamente se le ve, al menos ya se ve como más opción de recuperación. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 está mucho mejor. Qué bueno, siquiera. ¿Y su familia, Doc, bien? Se me murió un tío en Medellín. Ah, juepucha. Eh, tenía 87 años, pero muy distinto. Claro, claro, porque igual, pero por COVID, Doc. Claro, Sí, él lo sí, lograron pues, sacar, pues, desentubar y todo, pero él quedó con problemas cardíacos y pulmonares, entonces no resistió. ok. Sí, Mm, ese es el problema, de las sí, secuelas que quedan, las son tenaces. secuelas, Ujú. así es. Sí, sí, mi hermana Así, también tuvo, pero estuvo pues así, bueno, asintomática entre comillas, porque sí tuvo que mucha tos, fiebre, sí, algunas complicaciones pues ahí, pero ya después tuvo que venir aquí con el neumólogo para que le formulara, porque se cansaba mucho. Entonces sí, subía las escalas o el ir al baño ya era pues todo un cansancio para ella. claro, claro, Entonces, sí, quedan muchas secuelas de eso. Ella está en Buenaventura. sí. Buenaventura. Ella trabaja allá. Trabaja allá, sí, en el puerto, un puerto privado que hay allá que se llama Tesehuen. Sí. Ella trabaja allá. Entonces, fue por Ah, allá la enfermedad. Pero sí, bien, sí. afortunadamente le fue bien. Ah, bueno, siquiera. ¿Y qué hay del doctor Iván Herrera? ¿Has vuelto a hablar con él? ¿O no? Sí, pues estuve en un curso con él de farmacología que lo dio hace un tiempo. Siempre habla de usted en los cursos, siempre lo recuerda mucho, siempre habla de Manizales, el doctor Sánchez, no sé qué, siempre habla. Y estuvimos en hace poco también otra conferencia del paciente de COVID que tuvo COVID y que va a asistir a la consulta. Me pareció muy chévere ese tema. Hay que hacer una conferencia de eso en la universidad porque muchos de Qué los bueno. pacientes que van a llegar Sí, ya van a decir en su historia que tuvieron COVID. Entonces, sí, ellos quedan con unas secuelas bien importantes a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardíaco, sí, quedan con medicación que tienen implicación en la consulta odontológica. Entonces, hay que sí. montar esa charla también. Bueno, móntala pues prontico y nos cuentas, por favor, Sí, hay porque que me parece montarla. importantísimo, porque es que ya están empezando a llegar ese tipo de pacientes a los consultorios. Claro, claro, y hay que ordenarles unos exámenes. Hay unos medicamentos que no se puede usar en ellos. Sí, hay muchas consideraciones ahí a tener en cuenta. Ah, bueno, no, Ujú. importantísimo. Sí. Bueno, pues no sé si ¿Será que empezamos están por los que perdidos los otros? Porque están, es que, como dijo Juan, la plata, porque, pues, las clases las habían montado en otra plataforma y ahora en esta, ¿será que están embolatados o qué? porque hay dos, cuatro,
Somos cuatro. Camila tiene inconvenientes con el internet, entonces ella no se va a poder conectar. ¿Quién? La doctora Camila. Camila, ya. Ok. Faltaría Xiomara, yo ya le copio y le digo qué me dice. Bueno, y Claro que sí, Sol. Sebastián. ¿Y quién más falta? Sebastián, estoy conectado. Doctor, acá estoy. Sebastián ya está. Ah, como no saluda. Estoy. Como no saluda. Ah, es que estaban hablando y me daba pena interrumpir, doctor. Qué pena. Ah, bueno. Sí, porque igual el doctor Juan la va a dejar grabada por si algo, No, para que la listo, persona ya que no pueda estamos. ingresar la pueda. Neri, ya. Ya se conectó. Ahí está. Ya estamos todos. Solo falta Cami que tiene pues como inconveniente. Listo, doctora, entonces empecemos. Bueno, muchachos, buenos días. Ante todo, un agradecimiento muy grande a la doctora Eliana por su participación en esta conferencia, en esta clase del día de hoy. Ella pues ha sido muy amable y a través de todos los cursos que hemos hecho de integración, pues ella nos ha ayudado en este tema específico. Ella pues obviamente también tiene su colaboración en el posgrado de periodoncia, en fin, es la persona pues que siempre está dispuesta a ayudarnos en estos temas de básicas. En y doctor Laliana, nuevamente mil gracias por su ayuda, por su colaboración y con ustedes estamos todo oídos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted por la invitación, por la confianza para presentar este tema, pues que es de tanto interés para todos los residentes que están en formación en este momento y pues obviamente para su práctica profesional. Vamos a hablar pues hoy entonces de prevención, de diagnóstico y tratamiento de la osteonecrosis asociada a medicamentos. Algunas cosas nuevas pues verán por ahí de pronto. Aquí les resumo un poco eh, quién es Eliana Muñoz, para los que no me conocen. Yo soy estomatóloga y cirujana oral de la Universidad Autónoma de Manizales. Soy docente asociada de la universidad hace 23 años. Soy especialista en docencia universitaria y pertenezco al grupo de investigación INSAO en la línea de estomatología. Hago mi práctica privada en Smiling Tech, que es una clínica aquí en Manizales, y mi práctica es exclusiva en estomatología y cirugía oral. Entonces, de pronto eso pues me da un poco de seguridad de pararme frente a ustedes para poder compartir un poco lo que hemos aprendido en este tiempo sobre este tema. Y esta primera diapositiva que les pongo nos da ya la responsabilidad de nosotros como profesionales de tener muy claro este tema y de tener claro el diagnóstico de la osteonecrosis asociada a medicamentos, pues que ya aparece y aparece pues hace mucho tiempo obviamente en el CIE-10, que es como la clasificación internacional de enfermedades y pues obviamente si lo que aparezca ahí lo tenemos que conocer, ¿cierto? Entonces lo vamos a clasificar dentro del CIE-10 como M87.1, que es la osteonecrosis asociada a medicamentos. Un poquito de historia, desde 1960 pues fue el primer bifosfonato, el etidronato, el que surgió y se empezó a manejar para la enfermedad de Payet. En el 95 se reporta el primer caso de osteonecrosis por bifosfonatos y aún sin conocer efectivamente pues qué era lo que estaba sucediendo, pero desde el 95 ya se viene hablando de osteonecrosis por bifosfonatos. Y es el doctor Marx en el 2003 quien empieza a presentar en sus artículos pacientes que le llegaban a su consulta con exposiciones óseas y que la única coincidencia entre todos esos pacientes era que consumían bifosfonatos. Se le une a él el doctor Miglorati, que también en el mismo año empieza también a publicar osteonecrosis asociada a bifosfonatos,
y Rugueiro hasta el 2004, en el año siguiente publica 63 pacientes con esta misma patología. Pero el doctor Marx es abordado por algunos laboratorios, Novak, Merck, quienes empiezan a decirle, venga, doctor Marx, pues calmado, a ver, pues por favor, no nos haga tan mala fama el bifosfonato, ya ustedes están hablando de esto, pues están hablando mal de los medicamentos, mire que aquí les tenemos otros artículos que dicen que eso no es así, y se pusieron a investigar y encontraron que los laboratorios habían hecho esos estudios donde negaban el hecho de la osteonecrosis asociada a los bifosfonatos, habían hecho esos estudios patrocinados. Entonces, cuando esos estudios son patrocinados por los laboratorios, pues obviamente los resultados son un poco más sesgados a favorecer a esos laboratorios. Entonces, el doctor Marx se separa completamente de esos laboratorios, sigue sus trabajos independientes y a futuro o ya los siguientes años empiezan a publicarse casi 1.100 o 4.000 hasta 4.500 autores que confirman que efectivamente estamos frente a una patología asociada a los bifosfonatos. Entonces, simplemente para que conozcan pues un poquito esa historia. Y a veces, o cuando el doctor Marx empezó a hablar de este tema, él refiere esta frase, dice, si usted piensa que ha descubierto una nueva enfermedad, es probable que no haya revisado la literatura a fondo. Y si recuerdan un poquito la historia, pues ven que ya hace varios años ya se había empezado a hablar, desde el 95 se empezaba a hablar ya de osteonecrosis asociada a bifosfonatos. Entonces, ¿qué nos quiere? Esta es la primera conclusión que les quiero dejar, y es que hay que estudiar. Todo el tiempo hay que estudiar, todo el tiempo tenemos que estar leyendo, todo el tiempo nos tenemos que estar capacitando. Ustedes ahorita pues están en un proceso de un posgrado, pero a futuro, cuando ya sean profesionales, especialistas en la parte pues de rehabilitación oral, su estudio será continuo, ¿cierto? O sea, no es solamente por estar en la universidad, sino que luego debe ser continuo ese estudio. Entonces, en el 2014 ya hay un comité especial que recomienda cambiar ese nombre, o sea, ya no es osteonecrosis mandibular relacionada con bifosfonatos, nos cambian el nombre porque resulta que ya encuentran otros medicamentos asociados también a bifosfonatos, entonces no es solamente bifosfonatos, ya nos vamos a cambiar ese nombre, osteonecrosis relacionada con bifosfonatos, una X la borran de su CPU porque a partir de ahora lo van a llamar osteonecrosis mandibular relacionada con medicamentos. Y eso se debe a que ingresan otros medicamentos como el denosumab y unos antirresortivos y antiangiogénicos que también están generando esa enfermedad. Y en el 2015, además, se publica otro medicamento que también está produciendo osteonecrosis, que son los antitiroideos, el propiltiuracil. Entonces, ya les voy a mostrar un poquito más a fondo sobre eso. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se están relacionando en este momento con osteonecrosis? Antirresortivos, aquí se los resumo, todos los alendronato, risendronato, ivandronato, bueno, ácido zoledrónico. Ojo con esto aquí, porque los pacientes que tienen cáncer, que son los que van a recibir estos otros medicamentos que vemos acá, ustedes no pueden utilizar plasma rico en plaquetas porque es un factor de crecimiento endotelial vascular. Si ese paciente que tiene cáncer, pongámosle un escamocelular en cavidad oral, pasó su tratamiento, ya le hicieron su tratamiento, está súper bien, perfecto, no sé qué, no es un paciente adecuado para ponerle plasma rico en plaquetas porque es un factor de crecimiento endotelial vascular y no es que le vaya a dar una recidiva por usted ponerle implantes, no, pero tiene obviamente, por ponerle plasma, perdón, pero tiene obviamente un riesgo de poder empezar a hacer algún tipo de estímulo. Esto es una notica que les quería dejar aquí. Segundo grupo de medicamentos relacionados con osteonecrosis, anticuerpos monoclonales, todo lo que termine en MAV, ¿listo? Antiangiogénicos, denosumab, bevacizumab, infliximab, ¿listo? Medicamentos o proteínas de fusión recombinantes, que son todo lo que termina en CEPT. En este caso, solamente se han reportado casos de osteonecrosis con aflibercept. Inhibidores de tirosina quinasa, todo lo que termine en NIV, ¿listo? Que son antiangiogénicos, o sea, evitan la formación de vasos sanguíneos. El sorafenib, sunitinib, imatinib y todo lo que termine en NIV, ¿listo? Inhibidores de mTOR,
que son todo lo que termine en limus, everolimus, temsirolimus, sirolimus, la bleomicina, la topósido, adriamicina y ciclofosfamida, que son medicamentos también para pacientes con cáncer, moduladores selectivos del receptor de estrógenos, el tamoxifeno, sobre todo, que es el que más, en Colombia es el que más se usa, metotrexate y ácido fólico. Esos dos medicamentos normalmente son pacientes con artritis los que están con este tipo de manejo. Entonces, estos medicamentos inhiben la síntesis de ADN de los fibroblastos. Entonces, a estos pacientes ustedes no les pueden poner implantes. Entonces, ojo con eso para que lo pongan por ahí grande, con rojo. Listo, pacientes con antecedente de metotrexato y ácido fólico no son pacientes candidatos de implantes, deben buscar otra opción. Prednisolona, que es es un esteroide, y los antitiroideos, que es el propiltiuracil. Esos son los medicamentos que hasta ahora, hasta la fecha, están relacionados con osteonecrosis a nivel mandibular por medicamentos. ¿Listo? Les voy a mencionar algunas generalidades de algunos de esos medicamentos. Los bifosfonatos pues vienen siendo utilizados desde hace muchísimo tiempo, desde 1969. Son muy buenos medicamentos, o sea, no es que los vamos a poner allá con X roja, no, los bifosfonatos son muy buenos medicamentos. Son medicamentos que se los van a formular a pacientes que tienen mieloma múltiple, enfermedad de Payet, metástasis óseas, carcinoma de pulmón y próstata, osteogénesis imperfecta, displasia fibrosa, osteomielitis crónica recurrente. Estos son los pacientes que si en su historia clínica les dicen que tienen estos antecedentes, pues están recibiendo muy seguramente bifosfonatos. Y si acá nos vamos a la proyección demográfica en Colombia y vemos que si la mayoría de estas enfermedades son en pacientes mayores de 50 años, mire la cantidad de pacientes que tienen en este momento en Colombia mayores de 50 años y que posiblemente estén con alguno de estos tratamientos o de estas enfermedades y obviamente en tratamiento con bifosfonatos. O sea, es mucha la gente que en este momento está en tratamiento con estos medicamentos. Estamos más o menos 12 millones de personas. ¿Listo? El mecanismo de acción es muy sencillo, pues aquí si le van a tomar de pronto un pantallazo a esta diapositiva y se las explico aquí muy fácil. Aquí está la forma de acción de bifosfonatos y de denosumab, pero me interesa mucho aquí este de bifosfonatos, porque ahorita hablamos más adelante del denosumab. Los bifosfonatos lo que hacen es, el paciente cuando los toma, esos bifosfonatos ingresan al hueso, se depositan en el hueso y los osteoclastos los absorben y al absorberlos, pierden estos bordes rugosos que tienen en la superficie, que son los que permiten hacer la función de osteoclasia. ¿Listo? Entonces, si no tengo estos bordes rugosos en el osteoclasto, pues no tengo quien me haga la reabsorción. Y si no tengo quien me haga la reabsorción, pues entonces no voy a tener el estímulo para que haya la liberación de proteína morfogenética ni factores de crecimiento. El hueso viejo va a persistir y no se forma nuevo hueso osteoide. Ese hueso viejo se me queda ahí, ¿sí? Sobrevive por mucho más tiempo de lo que necesitaría. Este hueso debería ser eliminado por los osteoclastos, pero como no tienen los bordes rugosos, y si no tienen los bordes rugosos, pues no van a hacer su función y hacen apoptosis, ¿listo? Hacen muerte celular programada. Y como mueren, pues no voy a tener entonces quien me haga la eliminación de todo este hueso superficial. Y si no tengo quien me haga esto, pues no voy a tener entonces el llamado de osteoblastos para generar nuevo hueso, ¿listo? Entonces, ese es el mecanismo de acción de los bifosfonatos. Esta diapositiva, ¿por qué es importante? Porque usted cuando hace la historia clínica le debe preguntar a su paciente. Entonces, el paciente le dice, sí, yo tengo osteoporosis y yo me tomo un calcio, doctor. ¿Listo? Entonces, usted empieza a insistir un poco. ¿Cada cuánto se toma ese calcio? No, yo me tomo, eso es un calcio por allá, cada 6 meses, doctor. Y mire lo que está tomando, un etidronato. ¿Listo? No, doctor, yo tomo eso es una pasta ahí chiquita cada 3 meses y está con tiludronato. Oh, no, doctor, es que yo me tomo 2 tabletas
de 35 miligramos cada semana y mire lo que está tomando, un Fosamax o un alendronato, ¿listo? O que está tomando como, al mes, ¿listo? O si es intravenoso, si son intravenosos, le dice el paciente, no, yo me tomo, perdón, me aplico una inyección cada año, o a veces el paciente ni se acuerda, porque como es cada año, entonces usted debe ser muy insistente en este tipo de pacientes mayores de 50 años y que tengan antecedentes de alguna de las enfermedades que mencionamos, preguntarle a ese paciente si toma medicamentos cada mes, cada 6 meses o cada semana, o si se hacen inyectar algún tipo de medicamentos cada mes o cada año. ¿Listo? Y ahí ya van dilucidando un poquito frente a qué tipo de medicamentos están. Como el caso de esta paciente. Yo creo que esta paciente pasó por varios especialistas en Manizales, ya la he visto reportada en varios de los casos de las conferencias que hemos tenido aquí en Manizales, y es una paciente de procedencia de China que no habla español. Entonces entra a mi consulta y la paciente me trae este estudio y me presenta clínicamente esta lesión, ¿listo? Una exposición de hueso muy clásica, pues ahí a nivel mandibular, y yo le preguntaba a la paciente, o sea, trataba de hacerle entender, porque además fue sola, el hijo llegó un poquito más tarde en la consulta, pero al principio yo le trataba de preguntar y hacerle entender si tomaba algún tipo de medicamentos. Ella me decía, no, no, drogas, no, no, nada, nada. Y yo, pero algo para los huesos, le hacía dibujitos, un dibujo con un hueso, con unos huecos, a ver si me entendía que si tenía osteoporosis. Bueno, de alguna forma me hice entender hasta que ella cogió el bolso y lo vació, ¿sí? Sobre el escritorio, y sale esta maravillosa cajita de su bolso, ¿listo? Entonces, hay que ser muy insistentes con los pacientes en la historia clínica, y si tenemos o pensamos que el paciente está con alguno de esos medicamentos, insistir mucho hasta sacar la información completa del paciente, ¿listo? Entonces, pueden ser por vía oral, por vía intravenosa, y esto es una de las cosas nuevas que ustedes deben tener en cuenta. Los bifosfonatos ya está demostrado que no solamente me hacen el daño a nivel del osteoclasto. Ahora resulta que los bifosfonatos son tóxicos al tejido blando, ¿sí? Se han reportado apoptosis de las células de los queratinocitos a nivel de cérvix, próstata y de epitelio oral. Ojo con esto, no el denosumab. El denosumab no tiene ninguna toxicidad, pero los bifosfonatos sí tienen ya reporte de toxicidad de los tejidos blandos. Resulta que los bifosfonatos activan esta apoptosis de los queratinocitos. Apoptosis, estamos hablando de la muerte celular programada. Entonces, el bifosfonato le dice al queratinocito, venga, usted, pues chao, muérase, muérase, muérase antes de el tiempo que normalmente debería estar. Y entonces empiezan a generar adelgazamiento del epitelio, y si usted a eso le suma un trauma por una prótesis removible o una prótesis total o algo que le está tallando a ese paciente, pues ahí es el inicio de la exposición ósea en el paciente. Hay muchos estudios, pero les traigo este que es de la doctora Villarroel, que es venezolana, muy juiciosa en este tema, y ella hace este estudio conjunto con su grupo de trabajo y encuentran o demostraron más bien, la inducción de un proceso de apoptosis de los queratinocitos orales producto de los bifosfonatos, ¿listo? Y esto es el punto de inicio del proceso de exposición ósea, osteonecrosis. Entonces, muchos de los conceptos que traíamos antes de que era y que empezaba en el hueso, no, ahora también se puede empezar en el tejido blando. Entonces, aquí espero que se estén haciendo la primera pregunta al respecto. Entonces, los pacientes que tienen o que son edéntulos pueden tener posibilidad de osteonecrosis. Sí, completamente sí. Si su prótesis está mal adaptada, si su prótesis está haciendo un trauma, si el paciente tiene un trauma constante en alguna zona, sí puede hacer osteonecrosis originada a partir de un área edéntula. ¿Listo? Y aquí simplemente ya nos muestra uno de los marcadores que hicieron para el estudio, que es el SINDECAN-1, que es como el elemento que me permite determinar que tengo adhesión celular, ¿listo? Y en esta foto no se ve
identificado. Eso debería pintar amarillito, como está por aquí, ¿listo? Pero acá en el SINDECAN 1 no hay apariencia en esta foto. Entonces, hay pérdida de adhesión celular. Entonces, ellos que vieron, cogieron todos los pacientes de osteonecrosis, les hacen estos estudios al lado de un hueso que estaba necrótico y encontraron que no hay adhesión celular, o sea, está perdida el SINDECAN 1, que es el que me permite unir una célula con otra. Y no solamente eso, encontraron además que los desmosomas son delgados. Estas uniones, esta es una célula epitelial, esta es otra célula epitelial y esta es otra. Entre una célula y otra tiene estas uniones de adhesión. Estas uniones son desmosomas y aquí tengo hemidesmosomas, pero estas desmosomas están completamente delgados, súper delgados. Entonces, eso también hace que la mucosa obviamente sea mucho más débil y que tenga la posibilidad de generar algún tipo de, o de empezar la necrosis. ¿Listo? Entonces describen por primera vez una alteración de la adhesión intercelular en el epitelio que recubre ese hueso afectado por bifosfonatos y que puede ser el inicio entonces de una exposición ósea. ¿Listo? Fuera de eso, además de que tiene efectos tóxicos sobre el tejido blando, pues eso también me va a facilitar que las bacterias que normalmente tengo o la microbiota que normalmente tengo, microbioma, perdón, que normalmente tengo en cavidad oral, también pueda afectar esos tejidos, sobre todo actinomyces, Eikenella, Moraxella, ¿listo? Fusobacterium, que son enfermedades, que son bacterias netamente periodontales. Entonces, me uno al trauma y fuera de eso se une bacterias, medio ideal para generar osteonecrosis en los pacientes, ¿listo? Entonces, aquí les muestro este caso que es de nosotros, del grupo de trabajo en conjunto con el doctor Manuel Loaiza, que tenemos el grupo de La Boca en Vita y hemos hecho varias actualizaciones al respecto. Y les presento aquí uno de los casos que tenemos de manejo en conjunto. Esta es una paciente con 80 años de edad, alendronato de 70 miligramos cada 8 días, hace 2 años, ¿sí? Lleva 2 años tomando el medicamento y según van a ver ahorita, van a ver que no estaba en riesgo en realidad porque son, dice la literatura que son 4 años para tener más riesgo de osteonecrosis, pero ella tenía 2 años. Se presentó a la consulta con una fístula activa a nivel mandibular, un antecedente de una exodoncia del 34 realizada por un empírico, hace la exodoncia y la paciente empieza con el proceso de osteonecrosis. ¿Listo? Le formulamos clorexidina, le hicimos aplicación tópica con jeringa cada 6 horas, le iniciamos amoxicilina con clavulánico, el Biogaia Prode, ahorita hablamos de todo esto, y la dejamos 3 meses sin medicamento, ¿listo? Para poder programar la cirugía que teníamos que hacerle a la paciente. Noviembre del 2018, mire la lesión. Junio del 2019 se le hizo el tratamiento de conductos y aquí se le observa muy bien el área pues, de la osteonecrosis. Le hicimos los estudios que se requieren previos al procedimiento, vitamina D, CTX, bueno, se me perdió el CTX, y aquí vemos la tomografía en 3D, donde vemos la destrucción bastante severa a nivel de la cortical ósea. ¿Listo? La pasamos a cirugía ya en el momento adecuado, se le hizo toda la remoción de la zona de osteonecrosis, completamente, perdón, toda la remoción de la osteonecrosis, se le hizo la exodoncia además de los dientes que estaban involucrados, porque ya aquí en la radiografía no se veía, pero ya clínicamente el hueso estaba muy comprometido involucrando estos 2 dientes. Entonces se le hizo también la exodoncia, eso se hizo bajo anestesia general, y en la zona de la cavidad ya limpia, completamente limpia, con el curetaje tenía que ser muy, muy severo, hasta ver un hueso limpio, sangrante, con sangre roja, brillante. Le pusimos fitosimulina en óvulos y sobre la superficie gel. ¿Listo? Este fitosimulina en óvulos se deja manipular muy bien y simplemente se raspa, digámoslo así, ¿cierto? Se macera un poco, se lo vuelve una bolita y se lo pone sobre la superficie ósea.
y eso, como el fitoestimuline tiene un efecto antiinflamatorio y obviamente de aceleración de la síntesis del ADN de los fibroblastos, pues sí vamos a ayudar al proceso de cicatrización. Este es el posoperatorio a los 15 días. Miren el gel del fitoestimuline, pues casi que le dijimos a los familiares y afortunadamente un nieto es estudiante de odontología, le dijimos tiene que bañarla en fitoestimuline gel, listo aquí, y miren la evolución de ese hueso en el posoperatorio. ¿Sí? No a los 15 días, obviamente, esto es un posoperatorio de 2 meses, aún falta obviamente por hueso por regenerarse, pero va muy bien la paciente, ¿listo? Entonces, esto, aquí ya están viendo la aplicación de uno de los principios del tratamiento, que es manejar el tejido blando. Si yo manejo bien el tejido blando, si yo cierro el tejido blando, el hueso me va a cicatrizar perfectamente, ¿listo? Ese es el control en enero del 2020. Miren el tejido blando, perfecto, cicatrizando perfecto. Si el hueso está cicatrizado perfecto, perdón, si el tejido blando está cicatrizado perfecto, quiere decir que el hueso está perfecto, ¿listo? De lo contrario, si tuviéramos algo de osteonecrosis persistente acá, este tejido blando inmediatamente se abre, o sea, vuelve y hace una dehiscencia. Entonces, este hecho de que esta encía esté perfecta me quiere decir que el hueso está cicatrizando muy, muy bien, ¿listo? Y ojo con esta que les voy a mencionar acá, porque este manejo de estos pacientes no es solamente del cirujano, este manejo de este paciente es en conjunto, porque hay que manejar a nivel periodontal de forma muy juiciosa toda esta parte dental, ¿cierto? O sea, que mantenga una súper buena higiene, que no se me vuelva a complicar, que no me tenga cálculos, que no tenga absolutamente nada, para que no vuelva a ser otro estímulo para generar osteonecrosis. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, doctora Sara? ¿Qué opina? Doctora, muy bien. Pensando ya como más como rehabilitación posterior a ese proceso de cicatrización, ¿yo cuánto debo esperar o para rehabilitarla o esa paciente ya no se va a poder rehabilitar? Porque lo que ¿Tú qué le harías ahí? ¿Le harías implantes o le harías una prótesis removible? no una prótesis removible, pero como también hay ese problema en los tejidos blandos, estaba pensando como en la rehabilitación, que fuera la más indicada para no afectar eso. Exacto, perfecto. Pero, Esa ¿cuánto paciente tiempo no, se deja? esa paciente no puede ser rehabilitada con implantes y ahorita lo vamos a ver por qué. Debe ser con prótesis removible y obviamente debe ser rehabilitada, ¿cierto? Porque si alcanzaron a ver la radiografía panorámica, tiene también, le necesita estabilidad cruzada. Entonces, ¿cuánto tiempo debo esperar? 9 meses. 9 meses hasta que yo ya tenga ese hueso completamente sano, que no tenga ningún asomo por ahí de 9 meses desde la cirugía, ¿cierto? Que no tenga ningún asomo de acumulación de placa, de cálculos, de absolutamente nada, porque obviamente eso va a hacer que sea un estímulo para que si yo le pongo una prótesis removible, pues haga un proceso de irritación nuevamente a ese tejido blando, ¿listo? La paciente sigue con el medicamento, o sea, yo no le puedo suspender más el medicamento, solamente se lo suspendimos para subir el CTX porque lo tenía muy bajito, pero de resto nada, la paciente sigue con sus medicamentos normal y hace su proceso de rehabilitación. ¿Listo? Ok. El ácido hialurónico es otro medicamento también bifosfonato, pero este tiene una, como una consideración especial y es que reduce dramáticamente el recambio óseo, o sea, tiene mucho que ver en la parte de angiogénesis. Esa angiogénesis en estos pacientes que están tomando ácido soledrónico está muy afectada y pues obviamente eso va a tener repercusiones en cualquier tipo de tratamiento que yo necesite hacerle a nivel de cavidad oral. Ese ácido soledrónico actúa sobre los factores de crecimiento endotelial. Obviamente tiene que ver pues con, afecta su quimiotaxis, donde se va a requerir la angiogénesis. Entonces el ácido soledrónico, siendo muy buen medicamento para lo que lo formulan,
mieloma múltiple, etcétera. En este caso, para nosotros, pues es perverso por todo el daño que puede generar. Anticuerpos monoclonales. Y ojo con este medicamento porque este denosumab se usa mucho en Colombia, mucho. Muchos de sus pacientes van a llegar con denosumab. Ese es un anticuerpo monoclonal, tiene una actividad porque se une al RANKL, impide la activación del receptor RANK en la superficie de los precursores de osteoclasto. Ya les voy a mostrar un dibujito para que les quede como más claro. Y al impedir todo eso, pues obviamente la función y la supervivencia del osteoclasto pues también se va a ver alterada y hay disminución de la resorción ósea. Entonces tiene casi el mismo efecto, muy parecido a los bifosfonatos, solo que estos vienen desde arriba, ¿cierto? O sea, estos, perdón, yo bajo esto por aquí, estos vienen afectando directamente desde el RANKL, o sea, no me dejan que el RANKL se puede activar sobre la zona del osteoclasto y obviamente el osteoclasto entonces no me va a funcionar y si no funciona el osteoclasto pues no hay proceso de regeneración ósea, ¿listo? ¿Qué paciente les van a decir a ustedes que toman denosumab? El paciente con osteoporosis, el paciente con cáncer de mama y el paciente con cáncer de próstata. ¿Listo? Estos 3 pacientes están en tratamiento con denosumab. Entonces, ojo con la historia clínica de esos pacientes. El 1% de esos pacientes tiene riesgo de padecer UNAM. Entonces usted me dirá, doctora, pero entonces a esos pacientes nunca les vamos a poder rehabilitar. Sí, lo puede rehabilitar. Le puede hacer cirugía, le puede hacer algo de periodoncia. Claro, lo puede hacer. Mire, al cuánto tiempo. 9 meses después de haber suspendido el medicamento o 9 meses después de la última inyección del denosumab, porque esta es intravenosa. ¿Listo? Entonces el paciente le dice, no, doctora, es que yo me apliqué por allá un calcio en septiembre y necesito que me haga una exodoncia. No, si usted hace un estudio, le pregunta mucho más al paciente, tráigame la ampolla, muéstreme la fórmula y aparece un denosumab, usted tiene que esperar 9 meses desde la última inyección hasta el momento que le pueda hacer o un procedimiento odontológico o una cirugía o algo que tenga que ver con periodoncia que implique hueso, obviamente, o una rehabilitación, ¿listo? Y después de que usted le haga ese tratamiento, tiene que esperar ese paciente otros 9 meses para poder volverse a aplicar el medicamento. Entonces, mire todo el tiempo que lleva el paciente o que puede llevar el paciente sin medicamento. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? En conjunto con el médico tratante, sea el oncólogo o sea el internista o quien esté llevando pues el tratamiento a ese paciente. ¿Listo? Esta es una paciente del consultorio también, una paciente que está en tratamiento con denosumab, una ampolla anual, lleva 3 años con la aplicación del medicamento, es una paciente de género femenino, 71 años de edad, tiene una fístula por resto radicular, la paciente tenía molar, y no se le hizo la exodoncia, sino que el diente se perdió por oclusión, o sea, en un momento que estaba comiendo, el diente se le cayó y se le fracturó esta raíz. ¿Listo? Esta raíz quedó allá. Esto es como una parte de hueso, no piensen que es una raíz, esta no, esta de aquí. Entonces le empezamos, y tenía una fístula muy pequeñita, salía algo de material purulento, entonces empezamos el tratamiento de la paciente, perdón, le empezamos a hacer el manejo, y cuando volvió a los 3 meses, después de que le hice la clorexidina, aplicación con jeringa tópica en la zona de la fístula, la clorexidina bien ahí puestecita, volví a los 3 meses y entonces le dije al auxiliar, porfa, tómale la radiografía de control y me trae la radiografía. Perdón. Y yo, oh, pero qué belleza, ¿cierto? No, pero es que desapareció el resto radicular. No, pero ¿qué es esta hermosura? No, la clorexidina es un éxito, el BioGaia es un éxito. 3 meses después sí, ya ese hueso perfecto. No, ¿qué es esta belleza? Y yo, pero esto es tan raro, esto es muy raro. No, espere, yo vuelvo y le tomo la radiografía. Y mírelo dónde estaba. La auxiliar le había tomado la radiografía muy adelante y no alcanzó a salir la imagen que necesitaba. Entonces, desconfíe siempre en la cicatrización de estos pacientes con osteonecrosis,
No crea que le van a cicatrizar perfectos en 3 meses. Son pacientes que se demoran más en el proceso de cicatrización. Entonces, simplemente este caso, pues para que les quede como de experiencia, que siempre que usted tome una radiografía y vea que las cosas desaparecieron por arte de magia, no, busque bien porque muy seguramente o fue una mala técnica o algo pasó. Pero la paciente ya iba perfecta, lleva muy bien, ya no tenía drenaje de material purulento, seguía la fístula, entonces seguimos con el enjuague con la clorexidina, enjuague no, con la aplicación de la clorexidina con una jeringuita directo sobre la zona de la fístula hasta que la paciente resolvió completamente. No le hicimos la exodoncia de ese resto radicular, eso se queda allá, no hay necesidad de retirarla, a no ser que hubiera hecho una complicación mucho más grande, un proceso inflamatorio más severo o algo, ahí sí hubiera tenido que hacerle cirugía, pero la paciente evolucionó súper bien, se le quedó allá ese resto radicular y allá se quedará, no hay problema. ¿Listo? ¿Por qué les menciono lo de la suspensión de los medicamentos? Porque suspender un antirresortivo implica un alto riesgo de fractura de cadera. Entonces, yo como especialista, ustedes como especialistas no son las personas indicadas para o no somos los indicados para suspender un medicamento de estos. ¿Quién lo suspende? Lo suspendemos al tiempo o en conjunto con el médico tratante. No es el paciente, porque muchos de esos pacientes, cuando usted les habla de todas estas complicaciones, dicen, yo no me vuelvo a tomar eso, yo no quiero tomarme esos medicamentos, qué tal que a mí me atropelle un carro y me fracture, entonces yo tomando eso se me va a morir la pierna, no sé, o sea, los pacientes se imaginan lo peor con esos medicamentos, pero ¿cuál es como la responsabilidad nuestra? Informar, ¿cierto? O sea, informamos, pero en conjunto con el médico es con quienes debemos tomar la decisión de hacer, de suspender o no esos medicamentos. Esos otros medicamentos que generan osteonecrosis, perdón. El sunitinib, se han reportado 27 casos, más o menos en 100.000 pacientes. Tienen efecto antiangiogénico, ¿sí? En los casos estudiados se encuentra colonización además de actinomices, pudiendo también ser esto el origen de la osteonecrosis. Entonces, miren aquí, vuelvo y le recalco, la salud oral y mantener la higiene oral en esos pacientes es fundamental. Es el primer paso del manejo de los pacientes con osteonecrosis. Sorafenib es otro de los medicamentos. Este se maneja en pacientes que tienen carcinoma renal o carcinoma hepático. Se han reportado 13 casos con esa entidad de osteonecrosis por esos medicamentos. La doxorubicina, también pacientes de cáncer es quien toman esos medicamentos. 179 personas que tomaron ese medicamento presentaron complicaciones. Este es otro caso bien interesante porque este es una paciente de 14 años de edad y presentó esta zona de osteonecrosis a nivel de los premolares. Es una paciente con un antecedente de un osteosarcoma en tibia derecha. Y estaba en tratamiento con doxorubicina y fosfamida, cisplatino y etopósido. Y si recuerdan los medicamentos que les mencioné ahorita, estos hacen parte de los que generan osteonecrosis. ¿Listo? Entonces, esos pacientes que tienen antecedentes de cáncer y de tratamiento para cáncer deberían pasar por periodoncista, por estomatólogo, antes de empezar su tratamiento para poder tenerlo súper bien en cavidad oral con una excelente higiene y evitar a futuro estas complicaciones. Los antitiroideos, el propiltiuracil, entonces, es que yo estoy en tratamiento porque tengo hipertiroidismo. Ah, bueno, entonces, ¿qué medicamentos toma? Ah, mire, me tomo este PTU. ¿Y usted PTU? ¿Qué será eso? Entonces, ¿se acuerdan de esta clase? A las 11 de la mañana, un lunes, en pandemia de COVID, y se acuerdan, ah, ese medicamento es uno de los que producen osteonecrosis. Ah, bueno, entonces, ¿qué se hubiera sido ideal con esta paciente? Que le hubieran mantenido una super higiene oral, muy buena higiene oral, un mantenimiento excelente de toda esta rehabilitación y no abandonar al paciente, ¿cierto? Si usted hace una rehabilitación en un paciente, y vamos a ver ahorita unos casos de pacientes que usted realiza la rehabilitación hoy y a los 58 meses, al año o a los 2 años, les hacen un diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades que les he mencionado
empiezan con los medicamentos y ahí empieza la osteonecrosis, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que usted haga el procedimiento hoy, la osteonecrosis apareció mañana. Puede ser que usted haga la rehabilitación hoy, hace sus implantes hoy, el paciente dentro de 2 años empieza el tratamiento porque le empezó la enfermedad dentro de 2 años y ahí empieza entonces la osteonecrosis. Entonces, otra de las conclusiones que por favor quiero que se lleven de esta clase, usted como rehabilitador debe hacerle un seguimiento y un mantenimiento permanente a sus pacientes que rehabilitan, porque esto es clave a futuro para su paciente, ¿listo? En caso de que tengan o alguna de esas enfermedades que hemos mencionado previamente. Entonces, esta paciente presenta hipertiroidismo, está con 150 miligramos al día de propiltiuracil y después de 3 semanas de empezar el medicamento desarrolla la osteonecrosis. ¿Listo? Y miren esto. Esto pierde obviamente todos esos implantes. Entonces, definamos la osteonecrosis, ahora sí entremos en tema. En el tema es un hueso expuesto o probable exposición en la región maxilofacial sin resolución durante más de 8 semanas. Esto es clave para poder que usted haga un diagnóstico de osteonecrosis en pacientes tratados con antirresortivos o con agentes antiangiogénicos que no tienen historia de haber recibido radioterapia en los maxilares. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente que tiene osteonecrosis y resulta que su antecedente es que hace un mes empezó con radioterapia a nivel de cabeza y cuello, eso no es una osteonecrosis por medicamentos, es una osteoradionecrosis. ¿Listo? Entonces, osteonecrosis por medicamentos, esta es la definición y la encuentran pues en la literatura que les menciono ahí en la diapositiva. Los casos pueden ser por tratamiento odontológico, sí, el 60%, miren, por eso tan importante el seguimiento de los pacientes, y pueden ocurrir sin factor precipitante detectable en el 16 a 40% de los pacientes. ¿Cómo vamos hasta ahí, doctora Carolina Moreno? Doctora Carolina, ¿cómo vamos? Doctor Sebastián, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, doctora. Ok, ¿alguna duda? ¿Qué te ha parecido el tema? Muy interesante. Pues tenía una duda inicialmente, pero se resolvió y era el tratamiento, seguir con un paciente tratado después de todo lo que nos has mostrado, pero ya la resolvieron. Ok. Quería saber si de pronto, si un paciente con enfermedad periodontal sufre de esta condición, ¿es más agresiva? Sí, mucho más agresiva, muchísimo más agresiva. De hecho, los pacientes pueden empezar con esta osteonecrosis por enfermedad periodontal, solo por biofilm de enfermedad periodontal. Sí, muy bien, doctor. Ok, ¿cómo vamos a identificar entonces la osteonecrosis? Falla en la cicatrización por un tratamiento odontológico, dolor, infección e inflamación en el tejido blando, parestesia, hueso expuesto, dolor o sensación alterada aún en ausencia de exposición ósea. Aquí está justificada la parte del tejido blando y algunos pueden ser asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología? Hay inhibición de la reabsorción y el remodelado óseo por los osteoclastos. ¿Hola? Sí, no, que usted me estaba preguntando y yo le dije que sí, que está muy interesante el tema. Ah, ok. Listo, Carolina, no te había escuchado. Bueno, sí. Dale. Inhibición de angiogénesis, efectos tóxicos en los tejidos blandos, inflamación e infección, y puede ser también multifactorial porque se ha encontrado que hay pacientes que usted dice, pero es que yo tengo un paciente que le hice implantes, le hice esto, le hice lo otro, no sé qué, y tomaba fosfonatos y nunca tuvo osteonecrosis, eso no existe, eso no sé qué. Pues es que resulta que hay también factores genéticos y ya lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, se encuentra la inhibición de la reabsorción y remodelado óseo. Entonces, los huesos maxilares están en continua remodelación. El hueso que usted tiene hoy no es el mismo que tenía hace 3 meses. Usted está completamente con sus traumas por fuerzas masticatorias o por bruxismo o porque se comió el chicharrón de la bandeja paisa, hizo una microfractura y eso hace remodelado continuo. Usted hace remodelado todo el tiempo de su estructura ósea.
Entonces, como los bifosfonatos inhiben la fusión de los osteoclastos, pues obviamente incrementa la apoptosis. En esta remodelación permanente que usted está todo el tiempo de su hueso, pues obviamente va a tener más riesgo de generar osteonecrosis. ¿Listo? Eso interfiere con la adecuada cicatrización, el remodelado del hueso. Posterior a una cirugía oral se requiere un adecuado proceso de cicatrización y remodelado óseo para formar un hueso normal. Aquí vemos dos huesos de pacientes que están tomando bifosfonatos orales y bifosfonatos intravenosos. Entonces aquí les muestran, según el tiempo o la cantidad de dosis que se ha aplicado el paciente intravenosa. Entonces de 1 a 3 dosis, miren el poquito de bifosfonato que se ha quedado en hueso o que se ha depositado en hueso, entre 3 a 6 dosis, más o menos 6 a 12, ya un poco más, y mayor de 12, pues su hueso ya está lleno de bifosfonatos. En cambio, en el oral, estamos hablando de 0 a 12 dosis, pues mire el poquito, de 12 a 24 dosis, 24 a 36 o más de 60 dosis es cuando ya se llena completamente el hueso. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que a 4 años pacientes que lleven más de 4 años de tratamiento con bifosfonatos, hablo solo de bifosfonatos, pues van a tener más riesgo porque su hueso va a tener mucho más absorción de los bifosfonatos que en menos tiempo. Pero si se acuerdan del caso de la paciente del consultorio, pues apenas llevaba 2 años de tratamiento. Entonces, no es una regla, o sea, no es algo que tengamos que tener como camisa de fuerza, ¿cierto? O sea, que tiene que ser así. No, puede ser que en pacientes tengan más susceptibilidad en menos tiempo. Los bifosfonatos a los pacientes les van a decir que son medicamentos que se los tienen que tomar a la misma hora, cada 8 días y que no se pueden acostar. Eso es cierto, porque los bifosfonatos pueden generar alteración a nivel esofágico, úlceras esofágicas. Entonces el paciente se toma el medicamento y debe salir a caminar o debe quedarse de pie, no se puede acostar después de tomar el medicamento. ¿Listo? En cuanto a la parte de inflamación e infección, el acúmulo bacteriano en el surco gingival genera inflamación. Esa enfermedad periodontal puede involucrar pérdida ósea, puede haber interacción con células inflamatorias, específicamente interacción con interleuquinas, con factor de necrosis tumoral, y esto es fundamental. El trauma, si a eso le sumamos trauma, más todo ese proceso de infección y de inflamación, pues eso va a aumentar la demanda de reparación ósea por ese paciente. Y si mi paciente está con tratamiento con osteonecrosis, pues puedo tener un mayor riesgo de generar osteonecrosis en esos pacientes, ¿sí? Entonces, mira aquí la explicación de la parte periodontal. Sí, el paciente con enfermedad periodontal tiene más riesgo, además de que tiene más riesgo, es mucho más severa la osteonecrosis que en un paciente que no la tenga. ¿Listo? Entonces, aquí les pongo en rojo. Técnicas de higiene oral deben ser fundamentales, deben ser muy, muy estrictas y ustedes deben ser muy incisivos en sus pacientes con la parte de higiene oral. Eliminar los focos infecciosos, ojalá previo al tratamiento o al inicio del tratamiento. Afortunadamente aquí en Manizales, los médicos internistas y los reumatólogos ya están teniendo conciencia de esto y nos están mandando el paciente para eliminar focos sépticos antes de empezar el tratamiento con bifosfonatos. Y aquí les muestro lo de los genes. Se ha encontrado que a nivel genético puede haber un polimorfismo de frenesil pirofosfato, yo no soy muy experta en esto, o en los genes de P450, que esto es ya a nivel hepático. Y esto predispone a desarrollar osteonecrosis. Entonces, ojo con esto porque aquí está la razón de por qué no todos los pacientes generan osteonecrosis o por qué un paciente al que apenas usted le hizo algún tipo de tratamiento periodontal, por ejemplo, o le puso una prótesis total y medio le talló, inmediatamente empezó con la osteonecrosis. Puede ser que tenga una predisposición genética y aquí está la respuesta al respecto. ¿Cómo se clasifica la osteonecrosis? Estadio 0 es un proceso inicial solamente detectable en tomografía y es el inicio en el hueso directamente. Estadio 1, hueso necrótico expuesto, asintomático, no hay infección.
En el estadio 2 hay un hueso expuesto, hay dolor y hay infección. Y en el estadio 3 hay hueso expuesto, dolor, infección, fractura patológica, o sea, se fractura la mandíbula, hay fístula extraoral y hay osteolisis extendida en el borde inferior. O sea, ya hay pérdida de hueso, ya está muy, muy comprometido el paciente. Les voy a mostrar algunos casos, algunos son de literatura, otros son nuestros. Estadio 0, la tomografía, mire que aquí empieza la osteonecrosis, ¿sí? En esta parte de acá, y se hace el estudio ya de la resonancia, de la gammagrafía, perdón, y se ve también la esclerosis a nivel mandibular. Pero esto es muy raro encontrarlo en ese estadio, es muy raro. El estadio 1 ya involucra un hueso necrótico expuesto, pero es asintomático. O sea, el paciente consulta es porque, venga, es que se me está como saliendo ahí el hueso, pues como tan raro, pero no hay infección, por lo general es asintomático, casi que no hay dolor. Es más, el paciente hasta se cepilla el hueso y todo. Y consulta más es porque ya ve pues que tan raro este hueso que se me está saliendo, entonces por eso consulta, pero es asintomático. El estadio 2, hueso expuesto, dolor, infección, aquí ya hay proceso inflamatorio y aquí si a esto le sumamos pues enfermedad periodontal o acumulación de biofilm cerca al área, pues con mayor razón va a haber inflamación y va a haber dolor. Estadio 3, ya se ve el hueso expuesto, hay dolor, hay infección y puede haber fractura patológica en el área donde está la osteonecrosis. El 3B ya involucra pacientes que requieren pues tratamiento quirúrgico, que van desde debridamiento, esto ya implica pues obviamente una cirugía mucho más extensa. Miren esto acá, ya hay los secuestros óseos ya son evidentes completamente y ya implica un manejo mucho más complejo. Este es un caso del doctor Manuel Loaiza, él lo presenta pues siempre en los cursos que damos de actualización y vemos aquí la apariencia en el área mandibular, en la zona retromolar, y ya hay exposición o hay fístula más bien hacia la zona de piel. O sea, esto ya es un estadio 3B, ¿listo? Ellos hacen pues el tratamiento, hay un tratamiento bastante largo, bastante extenso, hasta que logran ya la cicatrización completa del tejido. Pues que quedó con el defecto, pues sí, pero está sano, ¿cierto? O sea, lo importante aquí es que el paciente recupere su salud. En la radiografía panorámica también es una opción para verla o para hacer el diagnóstico. Vamos a ver áreas radiolúcidas con ocasionales zonas de secuestros óseos, radiopacos. Hay hueso necrótico, obviamente, y pues obviamente no se va a ver evidencia o muy poca evidencia de cicatrización o de formación ósea. La tomografía sería lo ideal, ¿cierto? La tomografía en Combin, en 3D, va a mostrar la irregularidad en los márgenes corticales y obviamente esto va a ser más útil para una planeación de cirugía que si me voy con una radiografía panorámica. Entonces, para el diagnóstico de este tipo de lesiones, váyase directamente con tomografía computarizada en 3D para que pueda de una vez con ese estudio planear la cirugía que requiere ese paciente. La imagen de resonancia magnética también puede ser útil, ya la enviamos cuando ya se va a hacer la fase de tratamiento como tal, pero para diagnóstico igual si la quieren ordenar también es válido el diagnóstico. Biopsia solamente la tomamos en casos en que estemos sospechando que haya una neoplasia adicional o que no esté segura si eso es una osteonecrosis o es una neoplasia en el paciente. ¿Para qué me sirve también esa biopsia? Para identificar colonias de actinomyces y obviamente eso me va a direccionar el antibiótico que tengo que ordenarle al paciente. Entonces puede ser útil y si quieren lo puede hacer no para diagnosticar como tal, pero cuando usted ya le haga el procedimiento quirúrgico al paciente de la resección o de retirar ese secuestro, la cirugía, el curetaje, todo lo que usted retire de ese paciente tiene que ir a biopsia, porque usted tiene que tener en su historia clínica el resultado que le diga que eso es un hueso necrótico infiltrado inflamatorio, osteolisis, vascularización y que efectivamente eso era una osteonecrosis. ¿Listo? Porque eso es su respaldo frente a su historia clínica para que usted pueda tener una defensa a futuro en caso de que ese paciente sobre esa misma zona luego le resulte un carcinoma o algún tipo de lesión
adicional, ¿listo? Entonces si le hace curetaje a ese paciente, debe enviar todo, absolutamente todo a patología, ¿listo? Doctora Xiomara, ¿qué opina? ¿Cómo vamos? Doctora, muy bien, muy Ok, interesante. bueno, está Doctora, una claro. preguntita. Eso Sí, es lo que le iba a preguntar yo, que hay provinciedad que de pronto pues haga la curación y que quizá no sé, o sea, no cicatrice bien el paciente y se evidencie que de pronto sea un sarcoma que también pueda tener el paciente. Perfecto, claro que sí. Y ahí está la razón de por qué tenemos que mandar a patología. Efectivamente, ahí tienes que, digamos, en un caso de estos, por ejemplo, así la paciente me diga, es que estoy tomando alendronatos o estoy en tratamiento con denosumab o tengo cáncer de mama y estoy en tratamiento y le aparece esto y yo le hago el curetaje, le hago el manejo, lo que yo le quite de ahí lo tengo que mandar a patología porque puede ser que eso sea una metástasis de su cáncer, un carcinoma hepático, un carcinoma de próstata, recuerde que hace metástasis y lo puede hacer a nivel de cavidad oral, entonces tenemos que enviar siempre cualquier cosa que le retiremos al paciente, tiene que ir, perdón, a patología, siempre, Algo doctora. sospechoso Perfecto. sería eso, que no cicatrizara el paciente independientemente del curetaje y de la limpieza que se le hizo. Por Ah, eso que podemos tener inicio a que de sí, pronto es claro, un sarcoma es un también. diagnóstico diferencial, claro que Sí, sí, algo puede ser diferente. diagnóstico diferencial. Ujú, a pesar de Muchas tu gracias, muy tratamiento, amable. perfecto. Ah, listo, ok, Ok. muchas gracias. ¿Qué incidencia tenemos? Los pacientes que están en tratamiento de cáncer con cualquiera de esos medicamentos tienen más riesgo de generar osteonecrosis que los que están con antirresortivos, pero obviamente no se me relaje, ¿cierto? O sea, no vaya a pensar, no, pues es que si son los que más se presentan los de cáncer, pues si yo no veo ningún paciente de cáncer, me voy a relajar y a todos les hago entonces los del alendronato, les hago mi tratamiento de implantes y chao y no les hago seguimiento, no. Igual hay que tener siempre presente en la mente que cualquiera de esos pacientes que tengo sentado en la unidad puede ser ese 0,1% o ese 1%, ¿listo? Pero sí hay más posibilidad de osteonecrosis en los pacientes que están en tratamientos de cáncer con antirresortivos o antiangiogénicos que los pacientes con antirresortivos por osteoporosis, ¿listo? Bueno, esta simplemente es una imagen adaptada de una de las guías muy buenas que hay a nivel mundial sobre osteonecrosis, que nos dicen que si 10 miembros de la familia tuvieran o estuvieran en tratamiento con alguno de estos medicamentos, uno haría osteonecrosis. ¿Listo? Si 100 pacientes, digamos, de todos los vecinos de mi conjunto, tuvieran o estuvieran en tratamiento con algunos de sus medicamentos, uno hace osteonecrosis y así sucesivamente hasta una ciudad grande. ¿Listo? O sea, al 1%. Siempre nos vamos al 1%. Em, factores de riesgo. Este es otro tema interesante. ¿Y qué quiere decir esto? Que ojo que con los pacientes que además de tener cáncer y estar con alguno de esos tratamientos antirresortivos, también tienen diabetes, tienen periodontitis, fuman o están en terapia con corticoides. Se me sube el riesgo de generar osteonecrosis. Y aquí está la respuesta también a la pregunta que mencionó el compañero ahorita, el doctor ahorita. La periodontitis son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de generar osteonecrosis en los pacientes. ¿Listo? Mm, otros factores de riesgo. El tratamiento odontológico que yo le haga al paciente. Implantes, tratamiento de enfermedad periodontal, cirugía que implique hueso, rehabilitación con prótesis removibles, con prótesis totales, etc. ¿Listo? El tiempo acumulado de exposición a bifosfonatos, más de 4 años, tiene más riesgo, menos tiempo, pues disminuye el riesgo. Condiciones médicas asociadas, que ya se las mencioné. Tiempo libre de medicamento, esto pues ya depende del médico. Tratamiento con antirresortivos o antiangiogénicos, o sea, qué medicamento está tomando. Si el paciente está en cáncer o el paciente está en osteoporosis, como lo vimos ahorita. ¿Listo? ¿Qué condiciones médicas asociadas directamente? Diabetes, cáncer,
cualquier enfermedad que esté con glucocorticoides, talidomida, sunitinib, tabaquismo y alcohol. Y miren estos dos aquí, por favor, mucho ojo con tabaco y alcohol, porque esto es lo primero que el paciente debe suspender en caso de empezar alguno de esos tratamientos, o por cáncer o por osteoporosis. El paciente no debería ni volver a fumar ni volver a tomar alcohol, porque eso aumenta el riesgo de complicaciones. Y en cuanto a tratamientos odontológicos, las exodoncias son las que más generan osteonecrosis. Entonces, cuando ustedes me mandan sus pacientes para hacerle las exodoncias, previo a hacerle, hacerle sus implantes o hacerle su rehabilitación, pues yo tengo que hablar muy claramente con el paciente y decirle, bueno, ojo, porque con lo que yo le voy a hacer, el 60% de 100 pacientes que yo opere, 60 van a tener osteonecrosis. Entonces, hay que tratar de disminuir esa proporción. Trauma de prótesis removibles también pueden generar osteonecrosis. Y ya les expliqué por qué. Tiene que ver con el trauma a nivel del tejido blando. Cirugía periodontal y la cirugía endodóntica también genera osteonecrosis, más que las exodoncias. ¿Listo? Entonces, miren, la cirugía endodóntica, o sea, todo lo que me vaya yo a meter allá en el hueso periapical, 70% de probabilidad. Y los implantes, y aquí les traigo estos dos casos, si bien son de literatura, son las bases que nos dan para pensar que estos pacientes tenemos que hacerles seguimiento todo el tiempo para poder evitar que a futuro vayan a tener osteonecrosis. ¿En qué consisten aquí estos dos pacientes? Este es un hombre que tiene 65 años y le hacen diagnóstico de mieloma múltiple. Usted le hace los implantes estos 58 meses antes de empezar con el diagnóstico de mieloma. Usted le hace los implantes, perfecto. Se metió 15 millones. ¿Cuánto cobran ustedes por los implantes? A ver, doctora Sara Acevedo, ¿cuánto le cobramos a este paciente por este tratamiento? Doctora, yo nunca he puesto implantes. No, pero bueno, Espero ¿cuánto va a poder cobrar? después. ¿Cuánto va a cobrar No pues por tengo. esos 3 implantes? Creo que cada implante vale 4 millones, no sé, sin la Eso, rehabilitación, perfecto. pero no sé. No, los implantes, solo los implantes. Entonces le cobró doctora Sara 12 millones de pesos, se los embolsilló y chao paciente, no lo volvió a ver. Y resulta que a los 58 meses, ese paciente le hacen diagnóstico de mieloma múltiple, empieza con tratamiento antirresortivo y antiangiogénico y mire dónde empieza el secuestro óseo después de 58 meses de que usted le haya hecho la rehabilitación. Entonces, ¿por qué es importante en esos pacientes hacerle seguimiento? Porque usted no sabe a futuro qué enfermedades vayan a sufrir sus pacientes o si ya las traen previas. Siempre hágale seguimiento a esos pacientes. Higiene oral, perfecta, y toda la parte de manejo de higiene oral para evitar estas complicaciones. Y esta es otra paciente, también de género masculino, 60 años, que está con ácido zoledrónico, ¿sí? Le empiezan, también le hacen el diagnóstico de mieloma múltiple y el paciente pierde sus implantes por la osteonecrosis. No hay forma pues de hacerle curetaje, no hubo forma de recuperarlo y reportan pues en el artículo que el paciente pierde sus implantes. Entonces es muy triste que eso haya sucedido en el paciente si lo hubiéramos podido evitar simplemente con mantener una muy buena higiene y el menor trauma posible en esas rehabilitaciones de los pacientes. Los implantes, entonces dice la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial que están contraindicados en pacientes que estén en tratamiento con bifosfonatos intravenosos, los intravenosos. O sea, la asociación le está diciendo a usted, ojo, por favor, no ponga implantes en pacientes que estén con bifosfonatos intravenosos. Cuídese al respecto. Hay otros autores que dicen que los implantes están contraindicados en pacientes con cáncer que reciben bifosfonatos intravenosos. Soporta, obviamente, esto que dice la asociación. Y hay más riesgo en implantes puestos durante o después de la terapia antirresortiva, obviamente, ¿cierto? Bueno, aquí voy a pasar acá. Entonces, ¿qué dicen todos los autores al respecto? Por favor, doctor, si usted me va a poner un implante en un paciente, independiente de que tuvo
o que cuando usted se la puso, le puso el implante, está en tratamiento con alguno de los medicamentos mencionados, usted debe hacerle seguimiento a ese paciente hasta por 15 años. 15 años de seguimiento para que usted pueda pensar que ese paciente ya no le va a hacer ningún tipo de osteonecrosis a futuro. Entonces, el seguimiento para esos pacientes, ábrale las historias hasta por 15 años debe ser o está sustentado que debemos hacerlo, porque hasta ese tiempo está demostrado que se puede generar osteonecrosis. ¿Listo? El caso más tardío fue 10 años, por eso ellos dicen que hasta los 15 años deberíamos hacerle seguimiento a sus pacientes. ¿Listo? Aquí hay un paciente entonces en tratamiento con denosumab 5 semanas antes de la cirugía de implantes. Miren el primer error. Si este paciente se había hecho la aplicación de la inyección 5 semanas antes y usted sabe después de esta clase que debería haber esperado 9 meses para poder hacer el tratamiento, ¿por qué le ponen implantes 5 semanas? Por ganarse, a ver otra vez, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 2, no, 3, 6, 9, 12, 15 millones de pesos. No, eso no es justo. No es justo con los pacientes. Espere hasta que hayan pasado los 9 meses y ahí sí hágale todo lo que necesite. Y el paciente no se puede volver a aplicar su inyección hasta 9 meses después del tratamiento. Y usted le hace el seguimiento perfecto, continuo, de enfermedad periodontal o de salud periodontal más bien, para mantenerlo lo más sano posible. ¿Listo? No es justo que los pacientes sufran de esta forma por hacer un tratamiento acelerado. Esos pacientes deben ser, cuando usted le hace los implantes o hace el tratamiento, este es el antibiótico que deben ordenar en esos pacientes, amoxicilina con ácido clavulánico durante 15 días, ¿sí? Después de que le hacen el tratamiento al paciente. Deben hacer los enjuagues con clorexidina, igual solamente lo pueden hacer por 10 días, pero si es de aplicación, digamos, tópica, lo pueden hacer más tiempo, ¿listo? Pero idealmente lo manejamos pues hasta 10 días. Y ese es el tratamiento que se le hizo al paciente ya de osteonecrosis pues como tal. Pero si usted va a operar a un paciente, este es el antibiótico que debe ordenar siempre, como profiláctico, digámoslo así, en este tipo de pacientes que tienen estos riesgos. El tiempo acumulado de exposición a los bifosfonatos, riesgo bajo, si es menor de 4 años, independiente si es oral o intravenoso, entonces miren aquí hablamos de los 4 años, más de 4 años aumenta al 0.21%, los pacientes de cáncer aumenta el riesgo y eso pues ya lo vimos ahorita, ojo con los pacientes de cáncer porque pues hay que tenerlos muy controlados. Tiempo promedio de exposición de medicamento para desarrollar osteonecrosis, 13 dosis de denosumab, 12 a 24 meses, perdón, de ácido zoledrónico, 19 a 34 de pamidronato y 13 de ivamidronato, que son los bifosfonatos intravenosos. Aquí les pongo este otro caso. Este es un paciente que me lo manda rehabilitador y me dice, doctora Eliana, necesito que por favor le haga exodoncias múltiples de todo su de la paciente, a petición pues en realidad de la paciente, que ya no quería más sus dientes, que le retiraran todo eso y que le pusieran una prótesis total. Ella ya no quería más puentes fijos, quería quitarse todo esto. Entonces me lo remiten para eso. Entonces yo le hablaba a la paciente, le decía, bueno, entonces mira todos los riesgos que hay, de la posibilidad de osteonecrosis y la paciente, sí, no hay problema, sí, doctora, sí, operemos. Se hizo los exámenes, se hizo todas las cosas previas y yo la veía como incrédula, o sea, yo le decía, pero es que esta señora, yo cada vez que le hablo de osteonecrosis, ella como que no me capta, yo le hacía dibujito, le hacía el dibujo en unos esquemas que yo les hago, les explico el osteoclasto, les muestro la osteonecrosis y yo decía, esta paciente no me ha entendido. Entonces, en la cita ya de la cirugía, le dije, por favor, venga con un acompañante para la cirugía y antes de empezar la cirugía le mostré fotos de pacientes con osteonecrosis, ¿no? La paciente se fue de espaldas, dijo que qué es eso, que es eso tan horrible, no sé qué riesgo tenía, entonces yo le expliqué cuál era el riesgo del 1%, no sé qué, y la paciente suspendió, dijo, no, ni de riesgo me voy a someter a eso, que es eso tan horrible, no sé qué, bueno,
Entonces, ¿qué posibilidad hay con esos pacientes? Claro, hay forma de hacerlo. Igual se hizo los exámenes, se hizo todo. Entonces, ¿qué hicimos? Se le hizo endodoncia a los dientes que se podían salvar y rehabilitación le hizo entonces ya sus prótesis, sus cosas, le corrigió lo que le tenía que corregir y le manejó su rehabilitación perfecta. La paciente quería otra cosa, pero a riesgo de poder o con la posibilidad de poder utilizar las estructuras dentales que ya tenía una buena salud periodontal o mantener su salud periodontal, se le pudo hacer otro tipo de rehabilitación. Pero mire lo curioso con este caso, y es que la paciente no había entendido, o sea, ella no me había entendido que era osteonecrosis. Entonces, muchas veces las fotos clínicas son importantes para presentarle a los pacientes y que ellos estén muy conscientes de qué es de qué es lo que les estamos hablando. ¿Qué exámenes de laboratorio les vamos a ordenar a estos pacientes? Voy a correr aquí un poquito porque se me van a cansar y me van a perder como el interés. Hidroxivitamina D, paratormono, telopéptido carboxiterminal, calcio y deoxipiridinolinas. Este no lo mandamos ya, este no lo estamos ordenando, pero sí mandamos estos tres primeros: hidroxivitamina D, paratormona y telopéptido carboxiterminal. Y miren lo que pasó con este paciente. Le mandan el examen y resulta que el del laboratorio le hace el que no es N-telopéptido. Entonces, por favor, revise muy bien cuando usted ordene un examen, revisen que le hagan lo que es. ¿Listo? Este es un laboratorio de una doctora que siempre me consulta al respecto y me llamó y me dice, mira lo que me mandaron. Entonces yo le dije, no, es que este no es el examen. Entonces, ojo con lo que ustedes ordenan, por favor, revisen siempre que sí sea lo que les están entregando de resultado. Entonces, la vitamina D, normalmente la ordenamos y si tiene un valor de referencia menor de 30 a 50, debemos empezar a hacerle una sustitución de vitamina D con Histotal. Yo formulo Histotal, vitamina D, el colecalciferol y mandamos una ampolla. Eso es bebible, se toman las ampollas una cada 8 días. Es más, eso es lo que deberíamos estar tomando todos ahorita por esta pandemia también para evitar riesgos a futuro de esta enfermedad. Paratormona. La paratormona debe ser en referencia de 10 a 55 picogramos por mililitro. Valores menores no puede operar, ¿sí? No puede operar porque esto lo que le está diciendo que tiene una buena función de su hormona para poder fijar el calcio. Entonces, si tiene una menor valor de pues quiere decir que su calcio, que su paciente no está absorbiendo el calcio de forma adecuada y obviamente eso va a tener repercusiones en su cicatrización ósea. El telopéptido carboxiterminal, quiero dejarles claro lo siguiente, este examen está demostrado ya en la literatura que no, o sea, no es garantía de que mi paciente cicatrice bien, ¿cierto? Pero si no lo hago y le hago los implantes al paciente y luego me hace una osteonecrosis y el paciente me demanda, yo, si no le hago este examen, puedo tener problemas a nivel legal de por qué no seguí la norma o la guía a nivel mundial, ¿cierto? Y a nivel mundial la guía dice que debo ordenar el telopéptido carboxiterminal, ¿listo? La referencia es que si tengo 126 es más o menos, o es el valor, perdón, de normal. Lo ideal es tenerlo más de 150 para poderlo operar con seguridad y menor riesgo de osteonecrosis, mayor de 150. Si lo tengo menor, tengo que suspender el medicamento que esté tomando el paciente y esperar. Cada mes me va a subir 25 picogramos, entonces si necesito que suba a 150, a 300, perdón, pues entonces tendré que esperar perdón, si el paciente tiene el valor de 150 y necesito 200, pues tendré que esperar 2 meses para que me suba esos 50 picogramos y así sucesivamente. Cada mes sube 25 picogramos por mililitro cuando suspendo el medicamento durante el mes completo. ¿Listo?
¿Quién define entonces suspender o no suspender? Eso lo define el médico tratante, o sea, yo no lo suspendo, lo suspende o lo suspendemos en conjunto con el médico tratante. Los bifosfonatos entonces son internalizados por el osteoclasto, no hay evidencia de beneficio de suspender el medicamento, solamente para subir el CTX, de resto no hay pues evidencia, por eso muchos de los internistas no se lo van a dejar suspender. ¿Bien? Hay un efecto antirresortivo que permanece por más un lapso largo de tiempo y si es imperativo hacer la cirugía, pues no suspenda y asegúrese de hacer siempre cierres por primera intención. Esos pacientes pues tienen un potencial de fracturas, entonces pues obviamente al suspender el medicamento pues hay ese riesgo y tiene un potencial, de fracturas, entonces lo ideal es no suspender. Igual se hace el manejo siempre en interconsulta con el médico tratante. Los puntos que se deben hablar con el paciente cuando hay riesgo de osteonecrosis. Entonces, ¿yo qué le digo al paciente cuando ustedes me lo mandan para hacer algún tipo de cirugía? Primero le informo al paciente que el medicamento que está recibiendo tiene riesgo de osteonecrosis, ¿listo? Y le explico, le muestro fotos, le muestro casos clínicos para que él pueda entender. Tengo que discutir con él los beneficios del medicamento antirresortivo y por qué es importante que continúe con él, ¿cierto? Entonces ya definimos con el médico si se suspende o no se suspende. Discuto el riesgo de osteonecrosis con terminología que el paciente entienda, porque el paciente a veces yo le hablo o así le haga, por eso yo les hago dibujo, les muestro fotos, porque a veces el paciente no entiende muy bien al respecto. Y le debo explicar al paciente lo que debe hacer inmediatamente para poder empezar a bajar ese riesgo. No puede fumar y no puede tomar alcohol. La higiene oral tiene que ser estricta. Le hago una remineralización previo al cualquier tipo de tratamiento que le haga. La crema dental que utilice ese paciente debe ser con flúor y utilizamos el BioGaia ProD, que es un probiótico que me ayuda a mantener el pH controlado a nivel de cavidad oral y a disminuir la carga bacteriana periodontal. Es muy bueno. Higiene oral, eso quiero que se lo lleve muy claro, fundamental. Ya de aquí en adelante son todo el protocolo que tenemos de manejo. No se los quise enviar antes de la conferencia porque el que tenemos está desactualizado, lo estamos actualizando en este momento, alcanzamos a actualizar la conferencia, pero falta actualizar el documento, entonces cuando lo tenga listo se los envío. Pero simplemente lo que ponemos acá es como el seguimiento que le hacemos al paciente para poder definir el tratamiento que le hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el paciente ha sido diagnosticado antes con osteonecrosis, sí, pues es un paciente que muy seguramente, si usted le hace algún tratamiento de cirugía, es de alto riesgo. No ha sido diagnosticado, pero ha sido tratado con antirresortivos o antiangiogénicos para tratar cáncer. Sí, pues es un paciente de alto riesgo. No está con esos tratamientos. El paciente está tomando bifosfonatos. Sí, ¿hace cuánto los toma? Hace más de 5 años, alto riesgo. Los toma hace menos de 5 años, pero está en tratamiento además con glucocorticoides, alto riesgo. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es como para llevar el orden de esos pacientes. Pacientes que tienen entonces bajo riesgo de osteonecrosis. Si requiere cirugía que implique hueso, ¿cierto? Usted le va a hacer entonces algún tipo de cirugía que implique hueso, le hace pues todo lo que les acabo de mencionar, el consentimiento informado y le empieza esta terapia antibiótica, amoxicilina más clavulánico, toma una cada 8 horas por 10 días. Le informa al paciente que si hay cualquier sintomatología posoperatoria, inmediatamente le informe para usted poder empezar a revisar esa cicatrización y revise esa cicatrización hasta 8 semanas para que usted esté ya tranquilo de que eso sí le cicatrizó muy bien. Pacientes de alto riesgo de osteonecrosis. Lo ideal sería que pudiéramos tener que los tratamientos dentales se hubieran realizado previamente a ese tratamiento, ¿cierto? Sería lo ideal. Pero igual hay que discutir el caso con el equipo de especialistas para poder planear el tratamiento y explorar de pronto la posibilidad de
alternativas de tratamiento no quirúrgicas, ¿listo? Pero igual, si hay que hacerle algo, pues entonces igual amoxicilina con ácido clavulánico, ¿listo? Consentimiento informado hasta por 15 años de posibilidad de osteonecrosis, ojo con esto, por favor, incluyan en sus consentimientos informados hasta 15 años. Revise la cicatrización después del posoperatorio hasta 8 semanas después. Ese es el consentimiento. Ese también está incluido en el documento que les mando cuando ya lo actualicemos. Bueno, y en cuanto a prevención, bueno, me voy a adelantar aquí un poquito porque ya de pronto se me cansaron. Estrategias de prevención, pues simplemente informar al paciente los signos de alarma, si hay dolor mandibular o maxilar, alteración de la sensibilidad del labio inferior o del mentón, aparición de fístulas, secreción purulenta, exposición de hueso. ¿Listo? Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y también están estos algoritmos que nos llevan pues hacia el manejo del paciente como tal, ¿cierto? O sea, ¿qué le voy a hacer al paciente? Entonces me voy a adelantar aquí un poquito en este. Paciente que tiene osteoporosis, que ya recibe antirresortivos y requiere implantes, pongámosle aquí, requiere implantes. Entonces, está en tiempo de tratamiento menor a 4 años y no tiene comorbilidades. ¿Se acuerda de las comorbilidades? Cáncer, enfermedad periodontal, diabetes, bueno, todo eso. Realiza el procedimiento invasivo sin suspender el antirresortivo. Tiene comorbilidades, tiene que tener los mismos cuidados, igual que el paciente que lleva más de 4 años de tratamiento y, por favor, aumente amoxicilina más clavulánico y pentoxifilina, que es un vasodilatador periférico. ¿Listo? 400 miligramos cada 12 horas, un mes antes de la cirugía. Estos pacientes no son de operar a la carrera. ¿Listo? Estos pacientes hay que prepararlos. A todos los pacientes yo les sugiero que les ordenen la vitamina D previamente al tratamiento. Cuando usted manda los exámenes, de una vez empiece con la vitamina D, con la vitamina B12, que mejore su nutrición, etcétera. Y manda también la pentoxifilina, que es un vasodilatador periférico. 400 miligramos cada 12 horas, un mes antes de la cirugía. ¿Listo? Bueno. Y todos estos pues son como los algoritmos que nos llevan al tratamiento. Este es el manejo que hacemos ya en los pacientes que ya llegan con la osteonecrosis. Si es el estadio 0, el estadio 1, el 2 o el 3. ¿Qué hay de nuevo en esto? Que le estamos sumando el fitoestimulina en óvulos, que nos ha ido súper bien con esto. Siempre, siempre, por favor, en esos pacientes que ya están con la osteonecrosis, pentoxifilina, esto es súper importante, un mes antes de que usted le haga el tratamiento, cualquier tratamiento quirúrgico, y si ya llega con la osteonecrosis y usted le va a hacer el procedimiento, igual tiene que preparar vitamina D, vitamina C, ojalá intravenosa, calcio, los exámenes paraclínicos, y la pentoxifilina desde un mes antes del tratamiento. Y la teriparatida estimula la formación de hueso y este manejo ya se hace intrahospitalario. La teriparatida no se formula en consulta externa, ¿listo? Siempre es intrahospitalario. Bueno, eso es pues como todo lo de los algoritmos. Y aquí pues simplemente un repasito un poquito de por qué ordenamos fitoestimulina y es por esto. Este estudio que hicieron, detectaron o querían evaluar cuál era el componente del Triticum vulgare que estaba generando efecto proliferativo en los fibroblastos. Y encontraron que eran estos dos, el K mayor a 1000 y el ST98. Yo no tengo conflictos de interés en esta conferencia con fitoestimulina, o sea, mi fitoestimulina no me paga, ni Euroética me paga, absolutamente nada. Por eso hablo de esto, porque yo solamente formulo como cicatrizante el fitoestimuline, porque es el único que tiene estos dos componentes, el K mayor a 1000 y el ST98. ¿Perdona? Dime. El CACIT no lo El CACIT reconocí en ese caso. no lo tiene, o sea, es Triticum vulgare, por eso les hago la aclaración. Es Triticum vulgare también y ese es como el elemento fundamental de esos cicatrizantes, pero solo el fitoestimuline tienen los dos oligosacáridos que les acabo de mencionar,
el K-Majoramil y el ST95. Por eso yo solamente formulo fitoestimulina, porque ya está demostrado que esos dos oligosacáridos son los que tienen la capacidad de generar o de regenerar fibroblastos. Entonces, no es que no sirva el otro, o sea, también tiene Triticum vulgare, y si ves el estudio, mira que también tiene efecto de proliferación de fibroblastos, ¿sí ves? Mira que aquí también tiene, pero no tantos como lo tiene el K-Majoramil y el ST98, ¿sí? Se demora más, se demora Tiene más. mayor ¿Listo? efectividad. Exacto, tiene mayor efectividad, perfecto. Listo, listo. Muchas Ok, gracias. ese es un caso, pues, gracias. Ese es un caso también manejado con fitoestimulina. Aquí digamos que nos faltó con este paciente, o en esa época no lo manejábamos. Miren esta acumulación de biofilm aquí a nivel de las estructuras dentales. Entonces, en este paciente, digamos, después de haberle manejado esta parte, que le fue súper bien, pues debimos haberle remitido o haberle hecho el manejo también al tiempo. Ya después ya aprendimos y pues obviamente ya el paciente ya está mucho mejor en esa parte. También manejamos terapia de láser. El láser mejora el proceso de cicatrización de las heridas. Ese es el equipo que manejamos. Lo manejamos con la doctora Marta Henao, y ella es la que maneja o le mandamos los pacientes para que recupere los pacientes de osteonecrosis y para otras cosas también, para aftas, bueno, para varias cosas. Pero el manejo, pues, hay un protocolo de manejo con láser y también estimula la cicatrización en el paciente. Este es un caso de manejado con ella. 29 de junio, mire la bueno, la zona de osteonecrosis pues está un poquito más atrás. Esto ya era la parte del tejido blando, estaba tomando alendronato, lo llevaba tomando 3 años y tenía una osteonecrosis grado 2 después de la exodoncia del 47. Esta es la día 1 posoperatorio del curetaje óseo. Se le hizo el curetaje y aquí vemos pues 3 de julio, miren aún un poquito de úlcera en el tejido blando y aquí también parte en la zona del alvéolo. Y vemos acá el proceso de cicatrización a 6 de julio. Entonces, esto sumado al fitoestimuline, al láser, a la amoxicilina, los enjuagues con clorexidina, sí, o sea, es todo sumado en conjunto para el manejo. Plasma rico en fibrina también se maneja, yo no lo manejo, pero sí el doctor Manuel Loaiza es quien lo hace. Y recuerden, aquí vuelvo y les pongo esto para que no se les olvide, no poner plasma en pacientes que hayan tenido cáncer o que tengan antecedentes de cáncer a nivel de cavidad oral, porque es un factor de crecimiento endotelial vascular. Pero igual, para esos pacientes, pues sí se puede manejar, ¿cierto? Entonces lo tenemos ahí y así es como se pone. Ustedes son más expertos en esa parte. Y en el caso nuestro, en el equipo, el doctor Manuel es quien maneja esa parte. Entonces, eso era pues lo que les traía sobre el tema. Les tengo aquí pues el logo de La Boca Invita porque es un grupo de estudio que tenemos con el doctor Manuel Loaiza y hacemos un evento de compromiso sistémico cada año, el que los invito para el año entrante, va a estar súper interesante. Lo más seguro es que lo hagamos también de manera virtual como está de moda, pero estamos pues trabajando en eso y la idea pues es comprometernos con la prevención de la osteonecrosis. Ustedes como residentes en este momento y a futuro que sepan lo que puede producir cualquiera de esos medicamentos y obviamente hacer una muy buena historia clínica. Aquí están los celulares de los dos en caso de que requieran pues algún acompañamiento, algún apoyo. Mucho gusto, les colaboramos en lo que requieran. ¿Listo? No sé, doctor Doctora Sánchez, Eliana, si hay alguna pregunta. doctora Eliana, sí, ¿me oye? ¿Sí? Sí, doc. Cuéntenos un poquito más la participación suya en el proceso investigativo del fitoestimuline. Ah, bueno, un poquito me devuelvo Es pues. que usted ha sido demasiado prudente, pero cuéntenos la verdad. Bueno, el fitoestimuline o el triticum vulgare, pues yo lo vine a conocer cuando estaba trabajando en el hospital infantil, porque yo trabajaba ya con los pacientes de cáncer, los pacientes pediátricos, y hacían mucha mucositis. Entonces, pues obviamente ver un paciente de 5 años de edad
con estas lesiones tipo úlcera tan severas en toda su cavidad oral, y nosotros sin tener como nada a la mano que nos pudiera ayudar a cicatrizar más rápido ese paciente, que no podían comer, etcétera. Entonces empezamos a buscar en la literatura y encontramos el triticum vulgar. Y resulta que nos pusimos a buscar en Colombia y no había triticum vulgar en Colombia. Entonces contactamos al laboratorio en Italia. El laboratorio en Italia se llama, se me escapa en este instante, bueno, pero su filial en Colombia es Euroética y nos contactamos pues con ellos y les dijimos, venga, porque por favor tráigame fitoestimuline para mis pacientes, para los pacientes del hospital. Y entonces ellos me decían, pero es que nosotros no podemos meter fitoestimuline aquí hasta que no esté avalado por INVIMA, hagamos un estudio. Entonces yo les dije, listo, hagamos pues el estudio. Fue avalado por el comité de ética en ese momento del hospital y ellos me entregaron las muestras médicas. Hicimos el seguimiento de los pacientes, fue solamente clínico, fotográfico y de tamaño de la cicatrización, la evolución de la cicatrización de las lesiones de mucositis, que son unas úlceras en la mucosa oral. Entonces íbamos tomándole fotos y eso lo publicaron en Italia. Hicieron la publicación en Italia del artículo y ellos lograron con eso hacer la representación aquí en Colombia, y con ese estudio lograron con el INVIMA tener el registro para poder ingresar el fitoestimuline al país. Entonces, doctor Jorge, pues gracias ahí por dejarme contar la historia, pero sí, el fitoestimuline está en Colombia gracias a ese estudio. Por eso en la mayoría de la publicidad que ustedes de pronto reciban de fitoestimuline son fotos de pacientes nuestros, algunos de ese estudio y algunos ya más recientes, pues que han ido cambiando ya las fotos, pero ellos tienen un agradecimiento muy especial con el infantil, conmigo, por haber hecho ese estudio y obviamente nosotros porque tener ese medicamento a la mano de verdad que ha sido una bendición. Y ya a partir de eso, pues ingresaron ya otros medicamentos de triticum vulgar, que es el que tú mencionas, doctora Carolina. Está pues aquí en Colombia. Hay varios, pero yo trabajo solo con fitoestimuline por eso, porque es el único que tiene los dos oligoelementos y eso es patentado por ellos. Entonces, dudo que los otros lo tengan. Muchas gracias, doctor Jorge, por dejarme contar la historia. Pero sí, fue una experiencia bastante interesante, muy bonita en esa época. Bueno, muchachos, pues ya se dan cuenta ustedes la clase de profesores que tenemos en la Universidad Autónoma de Manizales. La claridad con que la doctora nos mostró este tema tan supremamente importante y tan trascendental para nuestra práctica profesional, pues ya les da a ustedes una clara idea de quién es la doctora. Es un tema, como vieron, súper importante porque hay que estar siempre preguntándole a estos pacientes, tal como lo dijo la doctora durante toda su presentación, qué están tomando, que les traigan la cajita de lo que están tomando, lo que sea, porque ellos hablan de un calcio y resulta que el calcio es otra cosa. Doctora Eliana, muchísimas gracias por su presentación, muy amable, excelente. Me parece pues que más claro no pudo haber sido. Nos quedamos a la espera de las guías y Claro nuevamente que sí. muchas gracias, muchachos, y si quieren hacer un comentario o preguntar algo más, pues bienvenida a las preguntas, que la doctora está muy dispuesta pues, a poder contestarles cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctora Eliana, estos muchachos siempre han sido callahongos, entonces, pues muchas Bueno, doctor gracias Mausto, muchísimas gracias nuevamente. por la invitación y a los doctores, pues cualquier duda o algo, con mucho gusto, ahí quedaba mi número de WhatsApp, Claro. o mi correo es muy fácil, eliana@autonoma.edu.co. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto, quedo pendiente. Muchísimas gracias, Doc, y feliz día. Bueno, a ti Muchísimas muchísimas gracias, gracias. doctora. Doctora, muchísimas gracias. Mucho gusto, doctores. Gracias. Bueno, muchachos, bueno, ya vieron pues la importancia tan grande de este tema.
para que vayan desde ya poniéndole cuidado mucho a este asunto y cualquier cosa, pues ya pueden comunicarse con la doctora, porque con toda seguridad en alguno de algún miembro del puede estar con este tipo de medicamentos. Perfecto. Nos vemos el jueves. El jueves seguimos pues ya para el último seminario del curso de oseointegración. Y cuídense mucho, cuiden a sus familias y estaremos conectados el jueves nuevamente. Muchas gracias, Doc. Y los Bueno, invito a que Eliana, me a ti sigan muchísimas gracias nuevamente, Eliana. en las redes también, porque yo ahí pongo también mucha información y cositas de actualidad. En Instagram me encuentran doctora.dra.eliana Muñoz, y ahí les pongo también cositas de actualidad siempre. A veces subo también parte de algunas guías. ¿Listo? Qué Bueno, un bueno, abracito. excelente. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Eliana, mil gracias nuevamente.